voy a contarles una historia de un personaje que vive en el Caribe y que se llama Anansi, al que le pasan unas historias maravillosas. La historia que les voy a contar pasó hace mucho tiempo, cuando los animales y los pájaros hablaban. Sí. Pues en ese tiempo había mucha hambre, había una sequía terrible, los árboles no daban frutos y las raíces se marchitaban y todos los animales estaban pasando mucha hambre, incluyendo a Anansi. Los únicos que no tenían hambre eran los pájaros. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué los pájaros no pasaban hambre? Porque los pájaros volaban hasta una isla que tenía árboles de mango. Y ahí se comían esos maravillosos frutos rojos y amarillos y volvían sin hambre. Y Anansi escuchaba las conversaciones de las guacamayas y de los pájaros, hasta que un día se animó y les dijo: por favor, guacamayas, por favor, pájaros, por favor, pajaritos, llévenme a esa isla para probar esos mangos. Pero los pájaros le decían: no, Anansi, tú no eres un pájaro, tú no vuelas, tú no puedes ir a la isla. Y Anansi se quedó con aquella idea y con aquella hambre y comenzó a pensar y a pensar y a pensar hasta que tuvo una idea: pedirle a cada pájaro una pluma. Y así fue. A los pájaros grandes les pidió una pluma grande y a los pájaros pequeños una pluma pequeña. Y con esas plumas se construyó unas enormes alas. Sí. Y cuentan que una mañana se subió un cocotero y allá se lanzó a Anansi con sus enormes alas a volar y a volar hasta que aterrizó en un enorme árbol de mango y comenzó a comer mango como un loco y comía. Y los pájaros preocupados veían cómo Anansi se comía todos los mangos hasta que la guacamaya mayor se acercó y le dijo: Anansi, si sigues comiendo los mangos de esa manera, nos vas a dejar a todos los pájaros sin mango para allá. Pero Anansi no le prestó atención y siguió comiendo hasta el atardecer. Los pájaros entonces recogieron cada uno la pluma que le habían dado a Anansi y se regresaron volando. Anansi, cuando ya estaba saciado de tanto comer mango y quiso regresar, comenzó a buscar sus alas, las plumas, y no las encontró. Cuentan que Anansi tuvo que dormir solo aquella noche en la isla y pasó mucho miedo. Y al otro día tuvo que regresar nadando y cuentan que casi se ahoga. Y así cuentan en el Caribe esta maravillosa historia de Anansi la araña.